Hogwarts Legacy es uno de los top ventas actualmente, y a menos de un mes de su salida, y menos todavía de mi directo de acceso anticipado el 7 de febrero en este canal de YouTube, guiño guiño, vamos a analizar sus requisitos para jugarlo en PC, donde, para no calentarnos la cabeza, podéis usar la siguiente web que os pedirá descargar un pequeño programa, y os indicará si cumples los requisitos mínimos o recomendados. Esta página también podéis utilizarla para cualquier otro juego. Y para los requisitos en calidad Ultra y 4K, es tan sencillo como comparar los componentes que te dice la web que tienes con los que ves en la imagen. Eso sí, hay que tener en cuenta que el 4K solamente podrás disfrutarlo en una pantalla de 3840 x 2160. Una pantalla inferior a esto no puede reproducir 4K. Y en relación a los requisitos del sistema, os comunico que desde el equipo de Hogwarts Legacy nos confirman que el juego saldrá para la consola portátil de Steam el 10 de febrero, y no más tarde como con otras consolas. Y ahora pasamos a las novedades. Y es que desde mi último vídeo han dado más detalles sobre algunas preguntas que teníamos, como por ejemplo, que no habrá Quidditch pero sí carreras en escoba, han confirmado la salida de la edición coleccionista para el 4 de abril, además de la salida del libro de arte y el libro de guía del juego. Pero sobre estas novedades hay algunas que destacan, como la exclusividad de PlayStation, donde solo en esta consola tendrás una misión y mazmorra adicional, que desbloqueará tu propia tienda en Hogsmeade, donde podrás comprar y vender a mejores precios que en cualquier otro lugar. Exclusividades de Play. Aparte de esto, tendremos de forma global la posibilidad de vincular nuestra cuenta de fans de Harry Potter. Para resumirlo, esta página te hace una serie de pruebas para determinar tu casa, varita y patronus. Si vinculas la cuenta, aparte de regalarte un par de cosméticos, podrás vincular tu casa y varita al juego, aunque tendrás la elección de escoger otras opciones. Pero nos han confirmado de forma oficial que el patronus no se vinculará. En la imagen podéis ver cómo hacer esta vinculación, pero es importante que tengáis en cuenta que tenéis que vincular la cuenta de Warner Bros. Con la cuenta de fans de Harry Potter y la aplicación donde vais a jugar, que en el caso de ser PC es Steam o Epic. Y ahora, metiéndonos más en el juego, tengo que hacer una corrección en vídeos anteriores, ya que Hogwarts Legacy no tendrá un sistema de karma específico, y me explico con esto. Tendremos ciertas misiones y acciones que influirán en nuestra historia. ¿Y esto qué quiere decir? Pues de forma oficial no tengo ni idea, la verdad, porque no dan más detalles. Pero de forma extraoficial puede que se refiera a que la historia tiene varios caminos y habrá algunas misiones o acciones en concreto que te hagan cambiar de rumbo. Continuamos haciendo un inciso en que Hogwarts Legacy no tiene microtransacciones, ni multijugador, ni cooperativo. Es un juego de rol de un solo jugador, por lo que para jugar no es necesario tener internet salvo el primer día que inicies Hogwarts Legacy, ya que se tiene que descargar su correspondiente parche. Y un pequeño paréntesis. Al no necesitar internet, podéis utilizar el modo familiar de Steam. Si no sabéis lo que es, buscadlo porque os puede interesar mucho. Otra de las novedades que tenemos es que nos han mostrado las funcionalidades de accesibilidad disponibles del juego, o sea, la parte de opciones. Esto me parece muy curioso. Obviamente no las vamos a comentar todas, pero asegurar que el juego tiene un modo para daltónicos, pues mola. Que se ponga un fondo negro y blanco detrás del texto dependiendo de la imagen para una mejor visualización del mismo, me parece una opción que muchos juegos deberían de integrar. Y bueno, si vais leyendo encontraréis más cositas, como por ejemplo que la dificultad del juego afecta tanto a los combates como a los rompecabezas. Esto me ha molado mucho y bueno, os recomiendo que le echéis un vistazo porque está bastante chulo. Como último detalle técnico, os indico que de forma oficial tenemos aseguradas las traducciones de las voces, subtítulos e interfaces a español latino y castellano. Os dejaré en la descripción los enlaces de toda la información que os estoy comentando, además de un enlace personal de Instagaming, que es una página donde podéis encontrar un montón de descuentos en juegos y ese ahorro que os hacéis vosotros en los juegos es un gran apoyo para mi canal, así que os recomiendo echarle un vistacillo. Pasamos ahora a hablar de las novedades dentro del juego, donde desde Twitter no han parado ni pararán estos días de mostrar y generar contenido como esta fotazo de una de las voces seleccionables interpretada por Amelia, actriz y escritora, además de haber trabajado ya con Warner Bros. Cosa que no me parece justo frente a Sebastian,
otra de las voces seleccionables que no han causado tanta impresión. Y eso teniendo en cuenta que interpretó la versión joven de Edgar Starr en la sexta temporada de Juego de Tronos. Otra de las novedades que más me ha llamado la atención es la presentación de Matilda Weasley, que no es del todo una sorpresa, y a Phineas Black, que, aun siendo un Black, no esperéis mucha simpatía por su parte. Pero lo que sí me ha pillado desprevenido es que, aparte de saber que podemos montar sobre animales, en ningún momento me llegué a imaginar que estos no tenían por qué volar. Como es el caso del Grafforn o como se diga, del cual no vemos mucho, pero parece que tiene la capacidad de arrollar a los enemigos. Me he llevado una sorpresa viéndolo y la verdad es que me ha encantado. Antes de finalizar el vídeo, os comento que he estado preguntando sobre la hora de salida del juego para el acceso anticipado, y de forma oficial me han respondido que el calendario de lanzamiento para la zona horaria se publicará cuando se acerque el lanzamiento del juego. Así que, una vez que lo publiquen, os daré más detalles para que estéis atentos a mi directo. ¡Chaito!